Entonces, esta noche, porque es la pregunta mía todos los días, Señor, hoy, ¿cómo esto va a aportar a la vida de Graving? ¿Cómo esto va a aportar a la vida de Doña Marta? Pues definitivamente tenemos que entender y encontrar alguna respuesta para esto. Hermanos, el libro de los Hechos es un libro que al igual que toda la escritura, pues como yo les dije, tiene una, tiene una importante eh, cuota de complemento con relación a todo lo que la palabra está formando en nosotros, con relación a todo lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, con relación a todo lo que Dios quiere que nosotros valoremos en nuestro diario vivir. Entonces, la pregunta más importante es, y yo quisiera que esta noche se la hagan, ¿cómo va a contribuir a mi vida el libro, el libro de los Hechos y esta enseñanza, esta, esta reflexión sobre lo que estamos tratando de hacer? Quisiera decirles que esta noche, al empezar nuestro tema, pues lógicamente ya entramos en materia y nos vamos derecho ya al versículo 1. Recordemos que ya lo hemos visto casi que durante 4 semanas, donde se le habla a Teófilo por qué está diciendo que es la continuación de lo que ya se dijo. Inmediatamente pasamos al versículo 2. Casi que en ese versículo 1 hay mucho material importante por el contexto romano, porque dice el historiador Flavio Josefo que casi para el año 30 después de Cristo habían por lo menos unas 10,000, por lo menos ya 30 años de revueltas, hermanos, 10 años, 30 años de revueltas judías. Los judíos estaban siempre haciendo revueltas y problemas y guerra de guerrillas entre ellos mismos y todo. Y una de las tantas revueltas no se pudo dejar ahí sobre la nada. No se deja sobre la nada, pues porque lógicamente no fue una revuelta como todas, no hubo violencia, el caudillo no trató de matar a nadie, y estamos hablando de que para el año 300, técnicamente para el año 300 ya casi el Imperio Romano estaba técnicamente de rodillas, hermanos, de rodillas ante el, ante el tema Jesús, el tema Cristo, y ya lo que le quedaba al Imperio Romano era reconocer que era muy importante poner el cristianismo a otro nivel sin que les afectara, y es donde usted conoce la historia de un señor que se llama Constantino, que dicen que fue el que inicia la mezcla, y realmente así es en ese sentido, y lo que hizo fue mezclar las cosas de la religión, de las creencias romanas con el cristianismo, inventando un montón de cosas que hasta el día de hoy usted las conoce y las maneja. Entonces, Hechos 1:2 dice hasta el día en que fue llevado, dice hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces vean que ya en el verso 2 claramente estamos viendo la narración de Lucas. Recordarles que Lucas no estaba presente. Lucas lo que está narrando es lo que le cuenta Pablo, lo que le cuenta, en este caso tampoco Pablo estaba ahí, lo que le cuenta Juan, lo que le cuenta Pedro, que fue lo que pasó ese día. Y eso es muy importante en el sentido de que está reafirmando que ese día fue el día final, un día muy clave para lo que iniciaba. Ahora, dentro de todo el contexto, damas y caballeros, en lo que tenemos que tratar de acomodar para nuestra vida y entender todos, hermanos, con humildad y con cariño, dentro de todo el contexto de esto, tenemos que ser capaces de darnos cuenta que lo que está sucediendo es el cambio histórico, el cambio de la historia, el antes y el después.
se está dando uno de los cumplimientos. El primero fue Génesis, con la creación del mundo. El segundo, estamos viendo exactamente el momento en que el Hijo de Dios está dando instrucciones. Dios mismo está dando instrucciones. Ellos no tenían noción, lo vimos ya aquí, lo estudiamos aquí. Ellos no tenían noción de que era Dios, de que era el Señor, de que ellos no tenían noción, tenían un colocho en la cabeza. Y dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y pues ustedes pueden entender que esta gente estaba en shock. Esta gente, qué raro, ¿verdad? ¿Qué fue? Que no lo mataron. ¿Qué fue? Que no se murió. Esta gente no sabía qué significaba, qué entendían, qué sucedía, por qué. Esta gente todavía estaban como tan asombrados por todo, asombrados por la muerte, preocupados porque el imperio quería perseguirlos y quería aplacar el cristianismo de alguna manera. Pero también estaban asombrados de saber que de un pronto a otro aparecía y desaparecía. Una vez más, mientras comía con ellos, oigan, una vez más, verso 4, Hechos 1:4, una vez más, mientras comía con ellos, mientras comía, noten qué interesante, mientras comía con ellos, ¿en qué momento? Cuando estaban en la resurrección, cuando estaba en su momento resucitado. Les dice, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Ok, entonces aquí es donde yo digo que aquí es donde Ernesto, donde Lady, donde Graving y todos tenemos que preguntarnos, ¿para qué me sirve a mí en la vida diaria, en la realidad diaria? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve a mí el libro de los Hechos? Noten que la recomendación inicial, déjenme subir esto un toquecito. La recomendación inicial es: no hagan nada hasta que no esté el Espíritu Santo. Número uno, le está diciendo eso a judíos. Le está diciendo a gente que tenía una rutina estricta con relación al tema de la adoración a Dios. Para ellos la adoración a Dios era un montón de cosas a partir de lo que pasaba el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Recordemos que para el pueblo judío el día empezaba en la noche, ¿sí? Entonces el sábado, el viernes terminaba a las 6 de la tarde y empezaba el sábado. La primera hora era el sábado en la noche. Entonces es importante entender que ellos les están diciendo, no hagan nada, no se muevan de aquí hasta que no esté el Espíritu Santo. Y la primera razón es, no hagan nada para Dios hasta que las cosas tengan el orden que ahora sí tienen que tener. Número 2, la segunda razón por la cual les dice esto, damas y caballeros, después de padecer se les presentó dándoles muchas pruebas y les dice, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Lo segundo es, el Espíritu Santo es el que garantiza su salvación y su trabajo. Y número 3, el Espíritu Santo, yo lo anoté y lo puse así: la regeneración, el nuevo proceso, el momento en que usted ya no es víctima de usted mismo, solamente se logrará a partir de la realidad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, como hemos estado viendo en el servicio, el Espíritu Santo Dios está diciendo que el Espíritu Santo es clave. ¿Por qué es clave? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué tenemos que ver esto con esa importancia que se está viendo? Bueno, para empezar, vean que este tema de las apariciones no es cualquier cosa. O sea, ven qué interesante que las apariciones son un tamaño poco. Se le aparece a María Magdalena primero. Se aparece a la gente camino a Maús. Se le aparece a Pedro. Se le aparece a 10 discípulos. Luego a 11 discípulos. Luego a 7 discípulos en Galilea. Son los que están pescando. Y cuando están pescando, Pedro le dice, yo voy a ir a pescar. Y entonces fueron todos a pescar con él. ¿Recuerdan Juan 21? Y entonces cuando están pescando, él les dice, bueno, ya pescaron algo. Pasaron toda la noche. Dice la palabra que no pescaron absolutamente nada.
les aparece a 11 discípulos en Galilea y Pablo registra que en 1 Corintios 15:6 que se le aparece a 500 personas de una u otra manera. No dice si una sola vez o lo que dice es a 500 personas, y también se le aparece a su propio hermano en 1 Corintios 15:7, Pablo lo registra. Estas apariciones lógicamente tienen que darnos a todos una visión y una perspectiva de la importancia de que si esto no fuese así, amados hermanos, para nosotros no sería tan importante el tema de lo que estamos creyendo. Nosotros creemos en el Señor porque Él se levantó y resucitó. Es la razón por la cual nosotros creemos en el Señor. Y cuando Él dice ahí, después de haberles dado cualquier cantidad de pruebas, ese montón de pruebas, bueno, son estas, que comió con ellos, que le dijo a Tomás, venga, toque, venga para que vea cómo son las cosas. Y eso pues nos dice que pues el asunto era importante para él. Pero noten que en la conversación de Jesús se va directamente al grano y les dice, Hechos 1:5, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y claro, una pregunta. Yo quiero que alguien me conteste esta pregunta. Si en el versículo 6, espérese. Si en el versículo 4, perdón, una vez mientras comía con ellos les dice, noten que es la misma escena, ¿lo están viendo? Una vez mientras comía con ellos les ordena, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Ok, acto seguido, en la misma conversación, Fede mete eso de las apariciones. ¿Por qué Federico mete eso ahí? Porque dice, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Ya vimos por qué, ahí aparecen las veces que le apareció a todas esas personas. ¿Por qué le aparece a esas personas de la forma en que lo hizo? Es toda una cosa súper divertida. Es divertido porque la forma en que lo hace, la forma en que lo dice, ¿por qué a María Magdalena? En la forma en que de alguna manera podría representar montones. Siempre han dicho que María Magdalena es de las primeras que predica a Cristo resucitado. El camino de Emaús habla sobre gente incrédula que todavía no entendían. No nos vamos a meter en eso, pero sí, porque ya lo hemos conversado muchas veces. Avancemos. El 5, vean que en la conversación él dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de estos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Una pregunta, estando usted en esta escena, ¿qué preguntaría usted? Estando usted en este momento, ¿qué preguntaría usted? ¿Qué se le viene a la cabeza, mi amado hermano? ¿Qué diría usted? ¿Cómo sería? ¿Qué otra pregunta les cree usted que se le viene a usted a la cabeza? Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, Rigo. ¿Dónde estás? ¿En Monteverde? En Monteverde, sí. Yo creo que yo preguntaría qué es el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Qué es el Espíritu Santo? Claro, o sea, hermanos, la pregunta inmediata, perdón, Jesús, perdone, va a perdonar, ¿verdad? No vaya usted a pensar que somos así como medio babosos, pero con todo respeto, ¿qué será eso del Espíritu? Hermanos, perdónenme, esa es la pregunta inmediata que surge a partir de esta afirmación que él está haciendo. Y esto es clave. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta que surge, que es necesaria, la pregunta que debería de darse inmediatamente es ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué es el asunto? ¿Qué es lo que va a pasar? Noten que Jesús viene en una conversación donde ese es el tema, hermanos. Eso es lo que les viene diciendo. Eso es lo que les está afirmando. Noten que no está diciendo ninguna otra cosa. Y claro, pues, lógicamente tenemos que entender que esto tiene una razón de ser, y la razón de ser es esta. Capítulo 2, verso 7 del libro de Génesis. ¿Qué dice Génesis? Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra.
y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. O sea, este hombre de Génesis 2.7 estaba completo. Hermanos, el hombre de Génesis 2.7 es el hombre que sobre la faz de la tierra el Señor puso con todas las características y condiciones personales y lo hizo completo. O sea, ¿qué tenían ellos? ¿Qué no tenían ellos que tenía este de Génesis 2.7? Y lógicamente el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no se puede. No se puede. Noten que esto es lo que... Y ustedes me van a escuchar a mí hablando de esto N veces. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es cierto, le dio vida, pero lo que sopla es su espíritu en él. ¿Qué dice la palabra? Eclesiastés 3.14. Eclesiastés 3.14 dice: sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Pónganle atención a ese texto, ojalá nos lo aprendamos de memoria en algún momento. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Oigan, todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle y nada que quitarle, que Dios lo hizo así para que se le tema. Entonces, aquí viene la pregunta del tema del Señor Jesús, en donde hay otra pregunta que me gustaría que la estemos pensando. ¿Por qué, si el Espíritu Santo es tan necesario y el hombre anda vacío, hueco, sin el Espíritu Santo, por qué Dios no le mandó el Espíritu Santo al hombre antes para que el hombre tuviera la oportunidad de tener el Espíritu Santo y no viviera la vida que vivió y no se hubiera muerto tanta gente y matado tanta gente y han habido tantísimas desgracias? Esa es una súper pregunta. ¿Por qué razón el Espíritu Santo no podía venir en otro momento que no fuera el momento en el cual Jesús había muerto en la cruz? Porque el derecho legal sobre todo lo tenía el diablo, no tenía Dios. ¿Alguien me está escuchando? El derecho legal sobre todo lo tenía el diablo. Eso es lo que el diablo le dice a Jesús en la tentación. Le dice: es que todo esto es mío, a mí me lo entregaron. A mí me lo dieron. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que les dice el Señor cuando Él resucita a ellos es: toda autoridad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Todo. Ahora sí, yo tengo autoridad sobre todo, absolutamente todo. Podría decirse que de alguna manera Satanás conspiró y confabuló para la muerte de Cristo, por supuesto. Pero todo estaba en manos, absolutamente todo estaba en manos del diablo, todo estaba en manos de Satanás. Al Señor pagar con su vida y recupera el orden de las cosas, recupera la autoridad, recupera todo, hermanos. Y eso es algo que tiene que ser algo que lo tengamos bien claro todos. Entonces, noten que la palabra de Dios dice que por más que usted se esfuerce por ir donde el psicólogo, por bajar la panza, lo cual sería muy bueno en ciertos individuos y personas, que bajaran la panza, que estuvieran un poco mejor físicamente en muchos sentidos. Noten que la Biblia dice que nada más allá va a ir más allá de lo que Dios ha hecho. ¿Me están escuchando? Nada va más allá de lo que Dios ha hecho. Nada. No estoy entendiendo, Federico. Sí, muy fácil. Que lo máximo a lo que un ser humano puede aspirar en su vida es la identidad, la imagen y la realidad de Dios en su vida. Es lo máximo. Lo máximo. Si además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle. ¿Por qué? Número uno, porque lo de Dios es eterno. Número dos, porque lo que Dios hace es lo que originalmente el hombre tiene que tener o el ser humano tiene que tener. Número 3, porque es la plenitud, está completo.
Pero noten donde dice el texto en el 3:14 y que Dios lo hizo así para que se le tema. Entonces la pregunta es, ¿qué sería de Rocío Ramírez con el Espíritu Santo? ¿Qué sería de Lady con el Espíritu Santo? ¿Qué se espera? ¿Qué sería de ella? Sigo el siguiente versículo, 3:15. Lo que ahora existe, ya existía. Lo que ahora existe, ya existía. Y lo que ha de existir, existe ya. Dios hace que la historia se repita. Hermanos, todo está hecho. Todo está listo. Lo que ahora existe, ya existía. Lo que ha de existir, existe ya. Dios hace que la historia se repita. No hay nada nuevo. No hay absolutamente nada nuevo. Todo de alguna manera se va a ver y se está viendo nuevo. Por eso es que la gente me hace gracia, porque la gente le dice a uno, es que no todo es Dios, es que uno tiene que esforzarse. Está bien, estoy de acuerdo, pero hermano, negar a Dios en este momento y creer que yo no necesito a Dios en mi vida, simplemente porque yo estoy convencido que con mis propios criterios yo voy a definir que otra situación u otra persona es buena, está bien, está correcto, porque yo digo que está correcto. Wow. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Capítulo 7, verso 29 del libro de Eclesiastés. El primer hombre puesto sobre esta tierra es perfecto. O sea, cuando Jesús le está diciendo a la gente, no se muevan de aquí, les está diciendo, lo que quedó truncado, yo lo voy a terminar y lo estoy terminando. Ustedes van a alcanzar la realidad de lo que hay en medio de la realidad en la cual ustedes viven. Ya esto que les estoy diciendo es otra forma de mostrarles y presentarles de qué estoy hablando cuando estoy hablando exactamente de la realidad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hermanos, véanlo de una forma más fácil. Al haber perdido la comunión con Dios en el huerto del Edén, la gente quedó a expensas La gente quedó a expensas de su propia naturaleza, en toda la realidad de su propia naturaleza. Y la gente no sabe, no sabemos, no tenemos noción, no sabemos cómo es, qué significa vivir la vida, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y no tiene nada que ver con simplemente una comprensión moral de las cosas, porque la parte moral es consecuencia de la realidad de la vida de Dios en todos. Y ojalá eso me lo estén entendiendo. Pero ¿qué es lo que encontramos? El verso 6, entramos al 6, y entonces los que estaban reunidos con él. A ver, ¿qué dijimos en el 5? ¿Qué dice el Señor en el 5? Dice, vean, el Espíritu Santo, no se vayan, que el Espíritu Santo Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? O sea, esta gente, como ustedes pueden ver, definitivamente no había entendido. Ya vimos por qué, ya vimos de qué se trata, ya entendimos por qué estaban totalmente entendidos. Ellos no entendían que estaban siendo parte de la historia de la humanidad en ese momento.
Y Jesús tiene que contestarles, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Y viene el 8. Viene el 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y a los confines de la tierra. O sea, ellos se pierden otra vez y Él les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿por qué razón? Bueno, porque es que la pregunta del verso 7 tiene un doble sentido. Y si bien es cierto, Jesús los está tallando, les está diciendo, vean, ubíquense muchachos. El tema es que ustedes no entienden y por eso es que el diablo, no quiero ofender a nadie, pero por eso es que el diablo ha metido a la gente en el vudú que ha metido. Vudú, repito la palabra, la gente ha sido metida en un vudú, en un frenesí. La gente ha sido metida en una experiencia en donde se le dice que es esa sensación y ese temblor y esa cosa que vivía y esa, una persona me contaba hoy que en algún momento, producto de una prédica en una iglesia, que fue una prédica muy radical, llegaron a la casa y le volaron fuego a todas las cobijas y a todos los peluches de Mickey Mouse y del Pato Donald y le volaron fuego y los chiquitos gritaban y aquello fue un desastre. Hermanos, una de las cosas que el diablo ha hecho es hacernos creer que porque yo estoy sintiendo algo que yo no había sentido y porque estoy experimentando algo que yo no había experimentado, entonces lo que estoy sintiendo y experimentando es el Espíritu Santo. Y lo que el Señor está hablando son cosas más claras, porque lo que el Señor está respondiendo, les está diciendo, a ustedes no les toca conocer, a ustedes no les toca conocer ni el momento determinado para la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Ustedes no significa que nosotros no. Que habrá un grupo de gente que sí, y lógico, tiene que ver con la terminación de la palabra, y con esto casi voy a terminar, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea. Y pues recordemos que el testigo da la vida por su testimonio. Recordemos que el testigo es testigo toda la vida. Recordemos, hermanos, que testigo es una persona que dice, que sabe, que vio, que estuvo, que conoce. Verso 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo. Esto ya lo vimos en algún momento, pero lógicamente en el prefacio que hicimos para tratar de entender por dónde van las cosas. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron los dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, esa palabra Galileos es muy interesante, porque claro, está como encheños, jampedranos. Esa palabra Galileos tiene que ver con algunas cosas y de cierta manera los ángeles están haciendo ahí un sarcasmo interesante. El Espíritu Santo está usando este texto para que ese Galileos ahí es como chiquitos, muchachos, ustedes son pescadores, tienen que trascender lo que ustedes son para empezar a ver lo que Dios está haciendo. Galileo era un pescador, Galileo era una persona limitada, sin estudios, sin poder saber muchas cosas, y entonces esta expresión Galileos es muy vacilona, muy divertida, muy sarcástica en algún sentido, hermanos, donde lo que el texto les está diciendo es, vean, es que ustedes son de Moncho, que sí, ustedes son de Guadalupe, Santa Cecilia y Guadalupe. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que los han visto irse.
cierra el 12 la idea del momento final de lo que Jesús está haciendo aquí. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Y la referencia del kilómetro de la ciudad tiene que ver porque en la ley no se les permitía caminar más de 1 kilómetro y es probable que el día fuera sábado y por esa razón está dándose de esa manera, no se sabe. Es una conjetura que se podría hacer con respecto a esto. Sin embargo, quisiera decirles algo. Vean, hermanos, todo lo que vamos a empezar a ver desde este momento, absolutamente todo se lo ha granjeado el Espíritu Santo para poder hacernos llegar a nosotros la palabra completa, la Biblia escrita, el Nuevo Testamento. Todo, hermanos, a partir del versículo 13, todo lo que empieza a suceder tiene una importantísima relación con el hecho de que todo lo que el Espíritu está haciendo, lo está haciendo para que sea llevado a las manos de nosotros 2000 años después, el texto como lo tenemos. ¿Por qué esa generación les tocó desarrollar y pagar con sangre, con sus vidas? Hermanos, pagar con sus vidas el hecho de ser parte de esto, y nosotros tenemos el texto, la palabra de Dios escrita en las manos, es algo que es muy importante. Y todo, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que va a pasar con el libro de los Hechos? Usted va a ver cómo ha hecho el Espíritu Santo para llegar a un momento tan importante en donde lo que está tratando de hacer simplemente es armar, compilar, ordenar, terminar y escribir el Nuevo Testamento para finalmente cerrarlo, sellarlo y que empiece a viajar por todo el mundo. Y eso es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque ya les expliqué que todo lo que Dios había hecho lo hizo bien. Ya les expliqué que todo lo que Dios hace, lo hace para que lo temamos. Ya les expliqué que Dios le está tratando de decir a la gente que el Espíritu Santo no es una algo en usted y en mí que nos haga hacer cosas extrañas. Todo lo contrario, nos hace actuar con cordura, nos hace al menos decir, a la puña, eso que estoy haciendo no está bien, al menos. Cuando el texto dice, y regresaron a Jerusalén desde el monte llamado los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad, simplemente lo que está haciendo referencia es que lo que sigue a partir de este momento son ellos. Y lo que empieza a suceder, hermanos, lo que empieza a pasar, es que se empieza a dar la iglesia, inicia la iglesia del Señor, una estrategia de vida, de salvación para toda la humanidad. Entonces, yo diría que la comprensión de esta reflexión, de este simple repaso de los textos y donde estamos viendo las cosas con algún detalle, nos demos cuenta que inmediatamente ellos entran ya en los últimos 10 días antes de la fiesta de Pentecostés, y esa fiesta se coincide con la fiesta de la celebración de recibir la ley en el Sinaí. Por esa razón es que ese día tiene que suceder algo sumamente extraordinario, pero todo lo que sigue a partir de ahora se enfoca en ese preciso instante de llevar las cosas a que, se vea el cumplimiento de la palabra, se escriba la nueva palabra, que no es una nueva palabra, pero que no está en contra, ni dice nada extraño de lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, a ver,
¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer? Lo que está tratando de hacer es decirle a usted, a mí, mire, usted tiene algo que la gente no tiene. Usted tiene algo que la gente no tiene. Pero usted piensa que lo que usted tiene es que usted es más bueno que el resto de la gente, lo cual no es cierto. Usted tiene vida en abundancia. Usted tiene la capacidad de poderse enfrentar al dolor, al sufrimiento, a la maldad, a un montón de cosas y salir adelante. El resto de gente no lo tiene. Entonces es muy importante que a partir de hoy, que ya entramos directamente a lo que va a empezar a suceder, porque empiezan a pasar una serie de historias y experiencias bellísimas, nos demos cuenta que todo gira en torno al hecho de que la palabra de Dios sea entregada finalmente en la mano de cada una de nosotros. Eso es básicamente, hermanos. No sé si alguno quisiera decir algo, hacer algún comentario en este momento, pero sería importante que entienda que ese sería el momento para hacerlo. No sé si alguien quisiera decir algo. ¿Qué vimos? El momento final y el principio. Jesús insiste en el tema del Espíritu Santo. Ellos, ¿quién sabe de qué está hablando Jesús? ¿Quién sabe de qué está hablando? Porque, hermanos, la gente no logra entender de qué se trata el asunto. ¿De qué se trata el asunto? Vea, se lo voy a explicar así. Porque yo como pastor, con la presunción que lo sea, para que ustedes me entiendan, porque yo como pastor tengo que estar buscando la forma de hacer una cantidad de milagros y cosas extrañas durante el culto, para que ustedes crean que hay poder y que Dios se mueve. ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque yo no creo en la palabra. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a entender, que no se entiende hoy y que nosotros lo vamos a entender, es que cuando la palabra de Dios está expuesta y usted es la tierra que la palabra dice, el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted inmediatamente. De una manera como usted no se lo imagina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo en la palabra de Dios, yo no necesito impresionar a Evelyn, ni impresionar a Miriam, ni impresionar a Antonio, ni impresionar a Eli. Yo no necesito hacer nada. ¿Por qué no necesito hacer nada? Porque Dios se va a encargar de cada uno de nosotros y la palabra de Dios es expuesta. ¿Dónde termina el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento termina en el bautismo de Cristo. De alguna forma se dice que el Nuevo Testamento termina con la muerte de Juan el Bautista, pero realmente el Nuevo Testamento empieza con el bautizo de Jesús. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Es la primera manifestación de las cosas que se están. Cuando nosotros hacíamos un campamento o una actividad, en mis años de trabajar con las actividades y con los retiros y con los encuentros, nosotros teníamos que llevar a las personas a un ambiente en donde teníamos que poner una música y entonces apagábamos la luz y con la luz apagada se ponía la canción aquella, Martín Valverde, Nadie te ama como yo, sos una vil cucaracha que no te importo para nada. Entonces la canción dice que el Señor está diciendo que ha esperado mucho este momento y que ha esperado mucho. Entonces el ambiente se convierte en un ambiente melancólico. Entonces ya empieza uno a ver allá, en la esquina, está Joanita ya haciendo mocos, ¿verdad? Y ya Marianela por allá empieza y Lady ya empieza y entonces ya uno aquí está. Entonces en ese momento empieza uno a hablar con un tono de voz ahí y hermanos, todo eso lo hace uno porque uno no cree en la palabra, porque uno cree en que uno puede manipular a la gente y moverle las emociones para que la gente llore y se sienta de alguna manera
de manera tal de que al expresar llanto la gente lo que está diciendo es que está más cerca de Dios y está más vulnerable a Dios. Perdóneme, pero es una herejía terrible y pavorosa. Es una herejía terrible. Cuando usted ve la gente en los diferentes grupos, que el grupo de alabanza, de adoración, tienen que generar un ambiente, que es un ambiente, es una atmósfera y un momento en el cual usted entra en un punto ahí y entonces usted, hermanos, no creemos en la palabra. Cuando usted cree en la palabra, la palabra va a cumplir el propósito por el cual ha sido escrita en la vida de cada uno de nosotros. Y eso Dios no lo va a dejar de hacer. Si nosotros respetamos lo que Dios ha hecho, Dios va a tomar en cuenta nuestra situación y nuestra necesidad y nuestras cosas. Porque estamos siendo, ustedes no se imaginan lo que es para una persona. Una de las cosas que he leído estos días con relación a la iglesia es que se habla de que la iglesia era moralmente más pura que ahora. Yo no creo que sea así. No creo que sea de esa manera porque el pensamiento y lo que el Señor dijo es muy claro con respecto a muchas cosas. Pero hermanos, yo quisiera que usted me entienda que simplemente cuando usted se aferra a lo que Dios ha dicho, a Dios no le queda otra que responder, que comprometerse, que ser muy consecuente y con lo que ha dicho. No queda de otra. No porque usted esté obligando a Dios, sino porque la palabra dice que Él va a responder.